Muy bien. Tengo el privilegio de compartir con ustedes este hermoso tema que se llama Una iglesia que discipula. Pero antes de hablarles de esto, yo quiero mostrarles unas fotos. Quiero mostrarles mi tesoro valioso, que son mis 3 mujeres. Mi esposa y mis 2 hijas. Esta es mi familia, ahí está. Les presento. Lastimosamente no pudieron venir conmigo, pero bueno. Ahí está mi amada esposa a mi derecha. Mi preciosa esposa, yo la amo mucho a ella y no hablo mucho porque me voy a poner a llorar. Ella ha dedicado su vida a servir al Señor de los 17 años, sirviendo en la selva del Ecuador con los guauranis o aucas y dedicando su vida a recorrer toda la selva, la Amazonía del Ecuador. Y cuando estuvo en Chile por unos años ayudando en una iglesia, Dios me dio el privilegio de conocerla y ahí no la dejé ir. Quedó atrapada. Y Dios nos ha dado 2 maravillosas hijas, la mayor Amy, de 14 años, y la menor Julie, de 10 años. Y servimos al Señor en nuestro amado Ecuador, nuestro amado país vecino Ecuador. Y servimos al Señor, yo pastoreo la iglesia Comunidad Cristiana Emaús en la ciudad de Ambato. Y también Dios nos ha llamado a la plantación de iglesias, al igual que veo que ustedes también. Compartimos esa misma visión, ¿no es cierto? Y pudimos plantar una iglesia en un pueblito rural, en otra provincia que el lugar se llama Mulalillo. Somos la única iglesia cristiana en ese lugar. Estamos a una cuadra de la iglesia católica. ¿Ya? En algunas ocasiones que hemos hecho alguna presentación evangelística, el cura nos ha amenazado, pero nunca ha logrado su objetivo. Más bien terminó por rendirse y a los feligreses les dice que deberían ser ustedes más como esos evangélicos de Emaús. Y no solamente venir a misa cuando lo necesitan. También nosotros tenemos un ministerio donde nosotros visitamos comunidades indígenas, quichuas, de las montañas del Ecuador. Visitamos iglesias indígenas, ayudándoles con capacitación, con mentoreo, con enseñanza, y Dios nos ha dado el privilegio de tener una hermosa comunión con hermanos de las montañas que Dios está usando poderosamente. Bueno, amén. Eso es algo muy sencillo. Algún rato nos podemos tomar un café y conversar un poco más de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, el Señor bendito nos ha dado esta tarde, esta noche, para que podamos juntos escuchar su voz. Y no nos olvidemos que cada vez que la palabra es expuesta, ya sea en un taller o en una predicación, o leída, tanto en el culto como en el hogar, es la voz de Dios hablando. Y cada vez que la palabra es expuesta, Dios llama a los pecadores a venir a Él, resucita a los muertos, pero también es el Padre amoroso que habla a su iglesia y nos enseña y nos encamina a lo que es su voluntad. Cuando hablamos de discipulado, no podemos evitar pensar en la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, estas hermosas palabras que deben ser el fundamento de todo nuestro trabajo misionero, cuando el Señor, después de resucitar, se reúne con los discípulos y les dice estas maravillosas palabras: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad, todo ya me pertenece, he recuperado el reino. Ahora vayan y hagan discípulos. Vamos a ser discípulos no a un mundo extraño para Dios, sino a un mundo que le pertenece. No vamos como una minoría a convencer a la mayoría, no vamos así, sino que vamos con la autoridad del Rey del Universo, tan sencillamente a reclamar para Dios lo que le pertenece, las almas, su reino. Y entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Id y haced discípulos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Discípulos. Y discípulos son aquellos que siguen a Cristo, que le reconocen como el Señor, que confían en Él para su salvación. Y ha sido tan grande esa verdad que ellos dedican su vida para vivir para este Cristo y para llegar a ser como Él. ¿Y cómo hacemos eso? Bautizándolos, cuando nosotros les reconocemos públicamente como creyentes, enseñándoles cuando les instruimos, y la seguridad que Dios nos da de que Él estará con nosotros. He tenido el privilegio de conversar bastante momentos con el pastor Miguel, y él dijo algo recién que yo me lo grabé, que él me lo ha repetido muchas veces, y es esto, ¿no? Que el discipulado, o yo puedo decirlo quizás
aquí usted me ve si estoy bien o no, la gran comisión se divide en 3 etapas, ¿no es cierto? Primero, evangelizamos, ¿no es cierto? Evangelizar. Predicamos las buenas noticias de salvación. Dios obra siempre, porque Dios siempre va a obrar y se van a convertir personas. Y en segundo lugar viene enseñar. Nosotros les enseñamos, ayudamos en su crecimiento. Y la tercera etapa, como dice el pastor, no, les enviamos para que vayan al campo misionero. Y así el círculo se repite hasta que el Señor venga. ¿Es algo complicado esto? ¿Es algo difícil? No. Evangelizamos, enseñamos y enviamos. Ahora, hay una parte dentro de esto que a veces descuidamos. Tenemos evangelizar, predicamos, Dios obra y las personas se convierten. En segundo lugar enseñamos y en tercer lugar enviamos. Pero muchas veces cometemos un error en la Gran Comisión, o algunos errores. El primero es que nos concentramos solamente en evangelizar y estamos muy afanados de ganar a la mayor cantidad de gente posible, lo cual es algo bueno y maravilloso, pero descuidamos su crecimiento espiritual. A veces con el deseo de alcanzar a más personas, descuidamos a los que ya son hijos de Dios. El otro error que se comete es que muchas veces enviamos personas con el mismo afán de alcanzar a la mayor parte posible, sin haberles preparado, o que a lo mejor no están listos, y pueden ser que estén listos para explicar el mensaje, pero no lo viven o no están listos para mostrarlo con su vida. El resultado es que la obra de Dios está sufriendo un debilitamiento en su impacto en el mundo, porque tenemos cristianos que entienden la salvación y han confiado en el Señor, pero no viven la vida del reino y no están mostrándole al mundo una vida diferente. Es por eso que yo me quiero concentrar esta tarde en la parte del discipulado que llamamos enseñar. Yo puedo decir entonces que voy a referirme esta noche a enseñar cómo discipular. Yo sé que el discipulado parte con la evangelización, pero quiero concentrarme en el discipulado como la parte de la enseñanza de esta gran comisión. Amén. Ahora, esto es algo muy importante. Es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Yo tengo algunas preguntas que quiero hacerles para que ustedes mediten. No tienen que responderme, pero la primera pregunta es, ¿qué esperamos de las personas que se convierten? Ya, nosotros predicamos el Evangelio. Ya, la pregunta es, ¿para qué les predicamos el Evangelio? Bueno, alguien dirá, para que se salven, ¿no es cierto? ¿O no queremos que la gente se salve? Sí, sin embargo, no es solo eso, es algo más. La otra pregunta que quiero hacerles, ¿para qué enseñamos la palabra a los creyentes? Yo soy pastor y tengo la bendición de predicar todos los domingos, a excepción de este domingo que voy a estar aquí, y va a predicar otro pastor amigo, pero tengo la bendición y un privilegio y una carga muy grande de todos los domingos abrir la palabra y explicarla al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿para qué hacemos eso? ¿Qué queremos conseguir? Podemos pensar en alguna respuesta. Podemos decir, bueno, tenemos que enseñar la palabra a los creyentes para que aprendan a ser mejores personas. Claro, porque se supone que nos arrepentimos, ¿no? Que éramos malos y rechazábamos a Dios. Ahora tenemos que vivir una vida diferente. Muy bien. También podemos decir que la palabra de Dios debe ser enseñada para que no solo seamos mejores personas, también seamos mejores esposos, mejores esposas y mejores hijos. Para que de alguna manera no solo la vida, sino la familia pueda ser transformada. Eso está excelente. Pero ¿sabe qué? Hay algo más que no debe faltar. Hay un propósito más grande por el cual enseñamos, o podríamos decirlo de otra manera, hay un propósito más grande por el cual discipulamos, que si no tenemos claro ese propósito, simplemente estamos enseñando moralidad. Simplemente estamos buscando lo que aún los incrédulos buscan, simplemente ser mejores, pero no con ese propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, quiero invitarles a que veamos a ver qué dice la Escritura acerca, o qué dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, acerca del discipulado. ¿Para qué discipulamos?
Yo me acuerdo que cuando crecí en una iglesia donde el discipulado era terminar o completar un curso de enseñanza de las doctrinas y prácticas fundamentales de la fe. Eso podríamos llamarlo adoctrinamiento y es parte del discipulado. El discipulado tiene que ver con la enseñanza, pero no es solamente completar un curso, no es solamente dictar una clase. Vamos a ver que el discipulado es algo más y que para ser iglesias, que planten iglesias sanas y para que seamos una iglesia que realmente viva y sea de testimonio en el mundo y cause un impacto, nosotros tenemos que entender lo que es el discipulado. Entonces yo quiero invitarles esta noche a que podamos meditar en dos textos de las Escrituras. Vamos a citar otros, pero nos vamos a concentrar en dos. El primero se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. En la pantalla lo voy a mostrar también. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Es el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas. Él les escribe una carta maravillosa y como todas las cartas de Pablo, él busca instruirles, busca corregir algunas cosas que no estaban bien y encauzarles correctamente hacia los propósitos de Dios. Entonces Pablo va a decir unas palabras hermosas. Él dice aquí, mire cómo se expresa el apóstol y así es como los siervos de Dios debemos expresarnos a la iglesia del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está diciendo que él ha sido enviado por Dios para poder explicarles, darles a conocer el misterio que antes estaba oculto. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo? ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa verdad gloriosa? Es Cristo. No hay verdad más gloriosa que entender quién es el Hijo de Dios. Muchas veces hablamos del cielo, cielo nuevo y tierra nueva, y debemos anhelarlo. Pero lo más maravilloso del cielo nuevo y la tierra nueva no va a ser de que no va a haber muerte. Eso no va a ser lo más glorioso. No va a ser que ya por fin no vamos a tener tantos problemas, tantas deudas, tantas dificultades. No. Lo más glorioso es que en cielo nuevo y tierra nueva va a estar Cristo viviendo con nosotros. Y sin Él, eso no sería cielo, sería un infierno. Nada es bueno si no está Cristo. Y entonces Cristo es la esperanza, es Cristo la verdad gloriosa. ¿Y qué hace Pablo con esta verdad gloriosa de Cristo? Le está hablando a creyentes, ¿no? Mire lo que dice el versículo 28. A este Cristo anunciamos. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? Y aquí escúcheme. ¿Para qué enseñaba Pablo? ¿Para qué compartía el misterio de Cristo? ¿Para qué él se esforzaba para que los colosenses conocieran más a Cristo? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía que hacía todo eso para que un día él pudiera presentar a los creyentes delante de Dios perfectos. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo esto es para decir lo siguiente. Pablo se esforzaba por presentar perfecto a los creyentes en Cristo. ¿Cómo se llama esto? Y aquí encontramos la primera verdad que les quiero compartir, que el propósito del discipulado es que los creyentes crezcan en la semejanza a Cristo. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo se esforzaba y enseñaba? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, mire, él está diciendo a todo hombre, quizás ese término
lo amplía. Ese término hace que Pablo no solamente se refiere a los colosenses, sino que el trabajo que hace Pablo al predicar el Evangelio, al visitar las sinagogas, a presentar el Evangelio a la gente, a instruir a la iglesia del Señor, visitándoles, enviándoles cartas, todo eso porque Él quiere alcanzar hombres y presentarlos perfectos ante Cristo. Él tiene la visión que Dios le dio en la palabra de poder alcanzar personas cuyas vidas lleguen a ser como la vida de Cristo. Ese es el propósito del discipulado. Este es uno de los grandes propósitos que debe guiar nuestra vida y nuestro ministerio. El apóstol Pablo lo expresa de otra manera en Gálatas 4:19. Él dice: hijitos míos, ese amor tan grande que Pablo tenía hacia los creyentes, ¿no? No era como esos predicadores que dicen: peliteñidas, espíritu de Jezabel, y tratan mal a la iglesia del Señor. No, hermanos. No, la iglesia no es nuestra. Un paréntesis. Yo vivía antes cerca de una panadería, y los de la panadería eran cristianos, iban a una iglesia, y era lindo porque siempre conversábamos de las cosas del Señor, y eran unos jóvenes que tendían. Entonces yo, en ese tiempo, no teníamos la iglesia en Mulalillo, que después nos tocó reunirnos en la tarde allá. Entonces, después del culto de la mañana en Ambato, yo me iba a la panadería a comprar un pancito de agua grande que me gustaba comer a mí. No hablemos de comida, ahora estamos predicando, no vayamos a la carne. Y entonces el joven de la panadería, que era creyente, amigo mío, me dice: ¿qué tal, pastor? Dice: ya le dio palo a la iglesia. Ya le dio vara, me decía, ya le dio vara. Porque en su iglesia hacían así, dice: el pastor nos dio vara, dice. Nos dio vara con la palabra. ¿Sabe, le digo yo, para qué usaba el pastor la vara? ¿Saben ustedes para qué usaba el pastor la vara o no? ¿Para qué usaba el pastor la vara? El pastor de las ovejas la vara. Sí, tenía un ganchito y agarraba, ¿no es cierto? Pero nunca lo usaba para pegarle a las ovejas. Era para pegarle al lobo. A los lobos se les da palo, pero no a la iglesia del Señor. A la iglesia hay que enseñarla, hay que instruirla, corregirla en amor, como decía nuestro hermano Byron ayer. La verdad con gracia, ¿no? Pero aquí Pablo dice: hijitos míos, amados hijos espirituales. Así debemos ser los pastores. Aquí, pastores, por favor, ya saben. Hijitos míos. Dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el anhelo de Pablo para la iglesia? ¿Cuál era el anhelo de Pablo al predicar el Evangelio? ¿Cuál era el anhelo de Pablo al enseñar la palabra? Él miraba hacia el futuro, al momento en que por fin la vida de los creyentes fuera un reflejo puro y verdadero de la vida de Cristo. ¿Eso es algo maravilloso o no? Es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5, cuando dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El trabajo que el Señor está haciendo en el mundo es alcanzando personas que están perdidas, cuyo pecado ha distorsionado la imagen de Dios, redimiéndolas, trayéndolas a su familia espiritual, para que aquí en la iglesia sean formados a la imagen de Él, y Él pueda ser el principal entre muchos hermanos que son como Él. Qué glorioso, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos apuntar, no nos olvidemos. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro por el cual hacemos las cosas. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué predicamos? Bueno, alguien puede decir: para la gloria de Dios. Amén, sí. Pero eso es algo un poco general, sí. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, sí. Pero dentro de este gran propósito de honrar a Dios, ¿cómo se honra a Dios? Cuando las personas son alcanzadas para que sus vidas sean conformadas a la vida de Cristo. ¿Ha pensado usted cómo sería usted si se pareciera más al Señor? ¿Sabe qué? Si nosotros oro al Señor para que podamos entender más lo que significa que pudiéramos nosotros llegar a ser como Cristo. ¿Te gustaría dejar de luchar con esos pecados que acusan tu conciencia? ¿Te gustaría no tener que sentir nada en tu corazón en contra de nadie y pudieras saludar a todos sin problema?
¿Te gustaría realmente servir a Dios como en el fondo de tu corazón quieres hacerlo sin impedimento? Esa es la imagen de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos en esa imagen. Y mientras más crecemos a la imagen de Cristo, nosotros somos los más beneficiados. Somos rescatados para ser como Cristo. Entonces esto nos lleva a pensar en algunas cosas. Volvamos al texto de Colosenses, concentrándonos solamente en el versículo 28 y 29. Llegamos a 3 conclusiones aquí. La primera es que es necesario, hermanos, todos aquí, pastores, ministros, encargados de ministerio, los hermanos de la alabanza, los que están ahí ayudando, ujieres se les dice aquí, ujieres, por favor no confunda, y en lo del sonido, y todos los creyentes aquí, los que van a los grupos de crecimiento, los que están en Ayacucho, en constructores, y bueno, no me acuerdo todos los nombres que escuché, en todos lados, debemos establecer como meta principal que los creyentes crezcan en la semejanza de Cristo. Esto es muy importante. Especialmente quiero detenerme un momentito aquí y hablar a los pastores y líderes. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos conseguir con la iglesia? ¿A dónde queremos conducir a los hermanos? Bueno, queremos movilizar a la iglesia para que alcancemos a otros. Muy bien. Queremos que los creyentes sirvan más a Dios. Muy bien. Pero ¿cuál es el propósito de fondo? Es que queremos que todo eso ocurra para que haya más personas a la semejanza de Cristo. Y este es un punto importante. Como pastores o líderes, estamos igual de preocupados de que nuestros hermanos crezcan a la semejanza de Cristo. ¿Estamos preocupados de la misma manera como queremos que la iglesia crezca? Queremos que la iglesia crezca, queremos que haya más personas, muy bien, pero igualmente estamos preocupados que los hermanos cada día se parezcan más al Señor. Cuando nosotros establecemos como uno de los principios fundamentales que todo el trabajo que hacemos es para conducir a los creyentes a la semejanza de Cristo, eso servirá como un índice de evaluación. Nosotros podemos evaluar el ministerio de muchas maneras. Por la asistencia de las personas a las reuniones, por el compromiso en el servicio, por la cantidad de personas que vienen. Pero ¿estamos evaluando el trabajo de la iglesia en la medida que los creyentes vayan creciendo en la imagen de Cristo? ¿Puedo yo, como pastor o líder, examinar la vida de los creyentes y chequear cómo está su crecimiento a la semejanza de Cristo? ¿Es esa mi preocupación? Y como creyente, miembro de la iglesia del Señor, ¿estás preocupado por tu crecimiento a la imagen del Señor? Muchas veces nos preocupamos por capacitarnos para poder servir mejor al Señor, tener un mayor conocimiento del panorama bíblico, de las grandes doctrinas, pero la pregunta es, ¿para qué Dios nos da la palabra? Para que nuestro carácter sea conformado a la imagen de Cristo. Y esa debe ser nuestra meta. Esto también se llama en la Biblia como el crecimiento en la santificación. Es que cada uno de nosotros como creyentes debemos ponernos como meta en nuestra vida cada día ser más como Cristo. Si somos más como Cristo, seremos más efectivos en alcanzar a otros para Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros iremos a los perdidos con el mismo amor y corazón con que va Cristo, con que Cristo vino, ¿no? Nuestro hermano nos decía ayer. Tenemos que amar a la gente como Él la amó. Tenemos que, así como Él hizo con nosotros hacer. Si nosotros crecemos la imagen de Cristo, nosotros trataremos a nuestros hermanos y lidiaremos con los problemas de la misma manera que el Señor lidió con los problemas. Así como el Señor cuando lo acusaban falsamente cayó y dejó todo en las manos de Dios, nosotros si crecemos a la imagen de Cristo vamos a dejar de defendernos, vamos a dejar de tratar de demostrar que tenemos la razón y vamos a callar y vamos a dejar todo en las manos de Dios tal como nuestro Cristo lo hizo. Así como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque eso le costó dar la vida y sufrir las penas del infierno en la cruz por nosotros. Nosotros, en la medida que crezcamos a la imagen del Hijo, vamos a poder entregarnos a la obra de Dios sacrificialmente, confiando en la gloria futura que vendrá después, tal como el Señor siempre tenía en cuenta la resurrección.
La pregunta es, hermanos, ¿qué tienen el ministerio de niños? ¿Estás evangelizando? ¿Estás enseñando a los niños, buscando que ellos lleguen a ser como Cristo? Hermanos que tienen ministerio de varones, mujeres, o los encargados de los grupos de crecimiento, o células, o comunidades, o iglesias en casa, como quiera llamarle, ¿estás buscando guiar a la gente que está en tu ministerio para que avancen en el crecimiento a la semejanza de Cristo? Queridos hermanos que lideran, cuando tienes que tratar un problema entre hermanos, ¿estás preocupado más que de encontrar quizás una solución al problema, de chequear que los hermanos estén reaccionando al problema de una manera semejante a Cristo? ¿Me doy a entender? Nuestro propósito por el cual enseñamos la palabra es que tengamos como meta principal que todo sea guiado para el mayor crecimiento a la semejanza de Cristo. En segundo lugar, esta semejanza se logra buscando diversas maneras de enseñar. El apóstol dice aquí, a quien anunciamos, amonestando y enseñando a todo hombre. Y más tarde dice, el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Habla de enseñar, amonestar, aconsejar, llamar la atención, tener una conversación privada, todo con el propósito de ayudar a los creyentes en su crecimiento a la semejanza de Cristo. Tenemos que orar para que Dios nos oriente, nos guíe, para que busquemos que la iglesia siga avanzando en la semejanza de Cristo, para que cada día los creyentes se parezcan más al Señor. Pero hay una tercera conclusión que sacamos de este versículo, es que se requiere estar dispuestos a hacer el trabajo. ¿Sabe qué? Programas para evangelizar y muchas cosas son hermosas y son de mucha bendición, pero en cierta manera son más fáciles, porque es algo que no involucra un acercamiento tan personal y es algo que requiere esfuerzo y recursos, pero para ayudar a los creyentes a que crezcan a la imagen de Cristo requiere trabajo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice que Él dependía del poder del Señor, Él luchaba. Él decía en el otro versículo que vimos, ¿se acuerdan? Que sufría dolores de parto. O sea, Él estaba preocupado, afanado en cierta manera, en el buen sentido, estaba ahí luchando, batallando, con el propósito de lograr que los creyentes se parezcan más al Señor. Esa debe ser la gran preocupación de los que lideran. Esa debe ser la gran preocupación de los pastores. Acordémonos, pastores, que el Señor dice a los creyentes: sométanse a sus pastores como quienes han de dar cuenta por sus almas. Y todos los pastores, los líderes, los que tenemos a cargo personas, un día tendremos que presentarnos delante del Señor y pasarán los creyentes. Y ahí Dios evaluará el fruto de nuestro trabajo. ¿Cuánto ellos habrán crecido a la imagen del Señor? Cuando se encuentren con el Señor, ¿cómo estarán? Dios no va a evaluar la popularidad de nosotros, ni los éxitos externos. Dios evaluará la calidad de creyentes que hemos formado. Amén, hermanos. Pero eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. ¿Estamos dispuestos, los queridos pastores, líderes, a hacer el esfuerzo de estar constantemente enseñando, aconsejando, amonestando a nuestros hermanos para que crezcan a la imagen del Señor? ¿Estamos examinando sus vidas? ¿Estamos orando por eso? El segundo versículo que quiero compartirles se encuentra en Hebreos 10, versículo 23. Este es un versículo que lo he escuchado muchas veces y yo mismo lo he usado muchas veces para exhortar a los hermanos que por favor no dejen de venir al culto del domingo. Pero resulta que este texto dice cosas sorprendentes si nos detenemos a meditar en él. Recordemos que en la carta a los hebreos, el autor, que no sabemos quién fue, la palabra no dice, es anónimo, está animando a los creyentes, especialmente creyentes judíos o hebreos, a que no retrocedan al judaísmo
y puedan comprender el valor y la superioridad de Cristo por sobre el antiguo pacto. Como diciendo, hermanos, Cristo es el cumplimiento de todo. ¿Por qué vuelves atrás? A las sombras, ¿no? Si Cristo es el verdadero, un ejemplo, ¿no? Si Cristo es el verdadero sacrificio, ¿para qué te empecinas en otra vez presentar ovejas y machos cabríos? Si ya Cristo vino. Entonces, constantemente en esta carta el autor está animando a los creyentes a que permanezcan creyendo y reconociendo a Cristo. Y entonces dice Hebreos 10, 23 en adelante, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o dicho en un español más entendible, mantengámonos firmes en lo que confesamos creer. Mantengámonos firmes creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque fiel es el que lo prometió. Y aquí dice, hermano, está exhortando a la iglesia a decir a los creyentes, mantengámonos firmes, pero ahora va a mostrar qué se requiere para permanecer en esa firmeza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por por costumbre, sino exhortándonos. Otras versiones dice exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí está hablando de otro aspecto del discipulado. Y es que llegamos a la conclusión, aquí dice que debemos considerarnos unos a otros. ¿De qué está hablando? De una participación comunitaria, por así decirlo. Aquí no está hablando meramente de que la iglesia debe congregarse solamente con el propósito de oír y ser espectador de lo que otros le están ofreciendo, como lo estamos haciendo ahora, lo cual es parte de la reunión. Pero aquí está hablando de algo más. Está hablando de que los creyentes debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, que debemos animarnos unos a otros para lo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo nos animamos mutuamente? No dejando de congregarnos. O dicho de otra manera, congregándonos. ¿Me comprende? Entonces llegamos a la segunda verdad. Son dos verdades que quiero compartir, hermano. La primera, el propósito del discipulado es crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La segunda es que el crecimiento en la semejanza a Cristo se logra por medio de la edificación mutua entre todos los creyentes. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. El crecimiento en la iglesia, el crecimiento en la imagen de Cristo se logra por medio de la edificación mutua entre todos los creyentes. ¿Sabe? Esto es lo que la palabra dice en este versículo. Y también lo dice en otras partes. Mire, por ejemplo, la palabra dice en Colosenses 3:16, ya voy a volver ahí para los que están anotando. En Colosenses el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Voy a volver atrás para los que estaban anotando. Es un principio bíblico que se encuentra no solo en estos dos versículos, sino en muchos más, de que la edificación, el crecimiento se logra cuando los creyentes compartimos nuestra vida con los hermanos y nos ayudamos mutuamente en el crecimiento. Esto es algo glorioso. La palabra aquí nos está pidiendo que vayamos en contra de la cultura. Nuestro querido pastor Manuel hablaba del postmodernismo. Bueno, yo quiero hablar de otro el post-pandemia. ¿Sabe que si antes de la pandemia había que luchar con el individualismo, después de la pandemia mucho más? El individualismo es esta tendencia que hay en los últimos tiempos por el avance de la tecnología, especialmente la tecnología personal, celular, etcétera, redes sociales y otras cosas que son de mucha ayuda cuando las usamos correctamente, pero que tienen la tendencia a que nos concentremos solo en nosotros mismos. ¿Me doy a entender? Ya no vemos películas juntos, ahora cada uno ve lo que quiere ver en su dispositivo. Pero también la naturaleza pecaminosa del hombre
hace que el hombre quiera ponerse a sí mismo como el centro de todo en su vida. Recordemos que la palabra siempre va a guiarnos a que vayamos en contra del pecado. Acordémonos que la palabra nos va a pedir, nos va a mandar que nosotros volvamos al orden correcto de cómo funcionan las cosas según lo creó Dios. Y entonces una de las cosas que el pecado ha hecho, no solo post pandemia, sino en todo el tiempo que la humanidad tiene, es que el hombre tiene la tendencia por causa del pecado a verse como el centro de su vida. ¿Me doy a entender? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo o están contra mí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Está conmigo usted? Gracias. Cuento con su apoyo. Muy bien. Entonces, ¿qué decía? Ok. Entonces la palabra nos pide aquí que nosotros hagamos algo que nuestra naturaleza no quiere. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere, es olvidarnos de nosotros y preocuparnos del crecimiento espiritual de otros. Yo quiero que nosotros volvamos a este texto. Aquí vemos en el texto de Hebreos 10, 23 al 25, 4 conclusiones, ya van a ver la cuarta. La primera es que para que la edificación mutua ocurra, aquí el texto nos dice que es necesario que cada creyente se interese por el crecimiento de sus hermanos. Así empieza el texto: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Empieza con la palabra considerar. Considerémonos unos a otros. Está diciendo, mira, empieza a pensar en tus hermanos. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Si queremos ser una iglesia que impacte al mundo, una de las cosas que son necesarias es que el mundo vea lo que es una iglesia. ¿Y qué la gente tiene que ver lo que es una iglesia? Un edificio, ¿no? Bien bonito. No. ¿Qué es lo que la gente debe ver cuando ve una iglesia? Un programa chévere, asientos cómodos, un grupo de música excelente. No, la gente tiene que ver una familia espiritual. Una familia, una comunidad, no comodidad, también, pero sí, una comunidad de personas que comparten sus vidas como ellos no la van a encontrar en el mundo. Ellos no la encuentran en el mundo. En el mundo todos son por interés. Proverbios dice, ¿no?, que el que tiene dinero tiene muchos amigos, y el que es pobre, todos los amigos le abandonan. Así es Proverbios no está diciendo que deba ser así, nos está mostrando la realidad. Así es la realidad. La realidad es esa, ¿no? Así funciona el mundo. Entonces, está diciendo la palabra que nosotros, el primer paso aquí para entender que entendamos la edificación, el crecimiento a la imagen de Cristo se logra cuando los creyentes, en primer lugar, compartimos nuestra vida, nos preocupamos unos por otros. Considerémonos para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. Esto es algo maravilloso. Yo me puedo imaginar cómo puede ser esto en forma práctica. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ha ido una hermana o un hermano a hablar contigo que tiene un problema con otro? ¿Y tú qué le dices? Sí, tienes toda la razón. No, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Ámale. Ámale. Es tu hermano. ¿Y sabes qué? Dios lo ama a él. Así que ten cuidado. Siempre que yo tengo problema con algunos hermanos, y como soy pastor, verán, uno siempre tiene problema con personas. La gente no se va de la iglesia por el hermano de la puerta, se va por el pastor generalmente, ¿no? Lo que callamos los pastores, ¿no? Entonces, siempre que tengo problemas con hermanos, yo recuerdo esta verdad: el Señor también le ama a él, y él es valioso para Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo le trato. ¿Me comprende? Yo debo amar a mis hermanos. No, hermanos, no es correcto que tú escuches cuando otro hermano está pasando un problema con otro y no le guíes a amarle. No estás aquí para fomentar el egoísmo en la persona. Estás aquí para enseñarle a tus hermanos que deben ser como Cristo, que deben amar a la iglesia del Señor, que deben amar a sus hermanos que les han ofendido, porque ellos son la iglesia del Señor y Cristo amó a la iglesia aun cuando éramos pecadores. Es necesario que cada creyente se interese por el crecimiento de sus hermanos. Creo que me está mandando... yo pensé que ya estaba en la hora.
Muy bien, entonces, quiere decir que nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad individualista y comenzar a pensar en qué puedo hacer por mis hermanos. La iglesia no es un lugar solo para recibir, sino que es el mejor lugar donde tú puedes dar. Lo que más te debe preocupar no es que lo que la iglesia puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por la iglesia. Si tenemos esa mentalidad, la iglesia va a crecer. Todos vamos a recibir cuando todos estamos pensando en dar. Esto es algo maravilloso, hermanos. El apóstol le dice a los filipenses, no mirando cada cual por lo suyo, sino también por lo de los demás. No estamos aquí, hermanos, para solamente mi relación con Dios. No, es nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Entonces la pregunta es, hermano, ¿te has preocupado por cómo está el crecimiento espiritual de tu hermano? Yo quiero dar gracias al Señor porque cuando yo era un jovencito, yo tuve muchos hermanos que pensaron en mí. En mi casa estaba pasando problemas, mi mamá quedó discapacitada, le dio un infarto al cerebro. A mi papá no le iba bien en el trabajo, pero vieron hermanos adultos y jóvenes mayores que yo que se preocuparon por mí. Me invitaron a comer y me hablaron y se preocuparon de cómo yo estaba. Y yo pude crecer, pude madurar porque hubieron hermanos que se interesaron en mi vida espiritual. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Hay jóvenes en la iglesia? A veces hay jóvenes que vienen acá y no tienen un padre que le aconseje. No tienen padres cristianos. ¿Tú has tomado un joven y no lo has visto como un hijo tuyo? Yo muchas veces veo jovencitas y digo, a veces veo en la calle jóvenes, señoritas, mi hija tiene 14 años y veo niñas, están haciendo cosas con chicos y digo, podría ser mi hija, me duele en el corazón. Pero en la iglesia, hermanos, hay jóvenes que necesitan padres espirituales. Pero lamentablemente hay muchos hermanos que podrían ser de mucha bendición, pero están preocupados de sí mismos. Solo están preocupados de sus problemas. Solo están preocupados de lo que están pasando y no ven que necesitan personas que necesitan ayuda. Hermanos, hermanas que necesitan crecer espiritualmente, necesitan compañerismo. Y el compañerismo, la amistad cristiana, una invitación a comer, todo eso ayuda a la edificación mutua. Tampoco es que estoy diciendo que tengas que tener un estudio bíblico con cada hermano. Estoy diciendo comparte tu vida. Mi labor como pastor es sencilla, pero maravillosa. Yo predico los domingos, en la semana hay los grupos, las iglesias en casa, y el resto son visitas que hago. ¿A qué? A comer, a conversar con los hermanos en su casa. No es que llevo un estudio bíblico, ¿no? A veces sí, no es malo, lo hago, pero generalmente voy a la casa de los hermanos y conversamos. Y en la conversación, en la comida, van surgiendo los problemas, las preguntas, y los hermanos se van edificando. Y ahí nosotros damos una palabra de consuelo, una palabra de enseñanza, ¿me comprende? Pero eso es algo que tenemos que hacer todos los creyentes. Yo también soy edificado por hermanos que conversan conmigo, que pasan tiempo. En segundo lugar, como creyentes debemos desechar lo que no edifica para concentrarnos en lo que sí edifica. La palabra del Señor dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no al rencor, no a la amargura. No debemos alimentar la amargura. Cuando alguien está con amargura no hay que alimentarle esa amargura. Sí, tienes toda la razón, a mí me hizo lo mismo. Yo pienso lo mismo de él. Y hacemos leña del pobre otro hermano. No, desecha aquello que no edifica. Tus conversaciones con tus hermanos son edificantes. ¿Ayudan a que la persona se anime a seguir siguiendo a Cristo, a crecer? Desecha cosas que no edifican. Si no edifica, no lo fomentes. No te preocupes. A veces decimos, no, es que yo soy... A veces hay preferencias, ¿no?, de libertad, ¿no? Hay cosas que a mí me gusta hacer y a otros que no. Pero no es necesario que andes publicando tu libertad. Tu propósito no es que la gente entienda que lo que tú piensas que tú no es malo, todos deben hacerlo. Tu propósito es que la gente crezca a la imagen del Señor. Eso es lo que debe preocuparte. Lo demás no tiene importancia. En tercer lugar, la iglesia debe proveer oportunidades para la edificación mutua. Aquí dice que debemos considerarnos unos a otros como congregándonos. Está diciendo que una de las razones por las cuales la iglesia se debe congregar es para edificarse mutuamente. Bueno,
No es posible hacerlo aquí, vamos a hacer una media hora de exhortación y ahí, todo ahí, comienzan a hablar. No se puede hacer eso, ¿no? Pero la iglesia debe proveer ambientes. Uno de esos ambientes son los grupos pequeños, los grupos de crecimiento. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia es que yo me comencé a dar cuenta que la gente venía a la iglesia, pero no estaban conectados entre ellos. Venían a la misa, ¿no? Venían todos y después, si te he visto, no me acuerdo. Y entonces dije, no, esto tiene que cambiar, y comencé a meditar justamente en lo que les estoy enseñando. Ok, gracias por el mensaje. Muy bien, entonces empecé a enseñar todos estos versículos que hablaban de unos a otros. Pero juntamente con la enseñanza comencé a proveer oportunidades. Como nuestra iglesia no es muy grande, por no decir pequeña, después del culto dábamos un tiempo para que los hermanos compartieran qué fue de edificación en el sermón, y eso fue de mucha bendición. Después ya no pudimos hacerlo, vimos que lo más práctico eran los grupos pequeños. Y en los grupos pequeños los hermanos se reúnen a leer la palabra juntos. Comienzan a leer un libro de la Biblia y leen un capítulo cada semana y llevan preparados para compartir algo, ¿no? Se reúnen, comen juntos. Bueno, primero tienen el tiempo de la lectura y cada uno comparte algo que sea de ánimo. Y ahí los hermanos que saben más complementan a los que saben menos. Y los que cometen errores, con amor son corregidos por otros. Pero la iglesia va creciendo y los hermanos se van acostumbrando a que siempre tienen que buscar qué puedo ser de edificación a mis hermanos. Pero hay una última conclusión, es que debemos tener presente la venida del Señor para alentarnos en la tarea de edificar a nuestros hermanos, sino exhortándonos, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces mira ese punto. El día del Señor se está acercando cada día más. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? Primero nos preocupamos, no, el Señor va a venir, alcancemos personas, muy bien, pero ¿cómo vamos a presentar esas personas? Dios nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho para que nuestros hermanos crezcan a la semejanza de Cristo. Yo quiero recordarte estas dos verdades esta noche. Primero, discipular es ayudar a los creyentes a crecer en la semejanza de Cristo. En segundo lugar, esta semejanza se logra por medio de la edificación mutua de todos los creyentes. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie para terminar. Y quiero terminar con un desafío. Tranquilo que no voy a hacer pasar a nadie adelante. Pero quiero animarte a que lo que has escuchado hoy día, si es lo que la palabra de Dios dice, entonces hagas cambios. Desde hoy empieza a hacer un cambio en tu manera de llevar la iglesia, de modo que el propósito de crecer en la semejanza de Cristo sea uno de los pilares que guíen todo tu ministerio. Revisa cuál ha sido el enfoque de tu ministerio, qué es lo que quieres lograr, y pon el crecimiento de la semejanza de Cristo como uno de esos pilares. Si eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces guiemos nuestro ministerio para que se cumpla eso. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Hay algo que debo enseñar? ¿Debo enseñar más esto a la iglesia? ¿Debo proveer oportunidades? ¿Debo decirles cómo hacer? En segundo lugar, ora para que el Señor te ayude y haz arreglos en tu vida para dejar de concentrarte solo en ti mismo, y así puedas ser de ayuda a tus hermanos en su crecimiento a la semejanza de Cristo. Quiero animarte a que comiences a hacer arreglos, cambios. Piensa qué puedes hacer para comenzar a compartir tu vida con tus hermanos. Empieza a orar para que Dios te dé personas en la iglesia a las cuales tú puedas ser de bendición. Pausa un poco todas las cosas que quieres pedirle a Dios para ti y comienza a pedirle a Dios que te enseñe cómo ayudar a tus hermanos en el crecimiento de la fe. Y lo interesante es que cuando ayudamos a nuestros hermanos a crecer en la fe, nosotros crecemos en la fe. Hermanos queridos, quiero invitarles a orar. Oremos al Señor y démosle gracias por lo que hemos aprendido. Señor, alabamos tu nombre. Te damos gracias por este hermoso grupo, esta multitud de hermanos y hermanas que tenemos todos este deseo, Señor, de ser usados por ti. Tenemos el anhelo, Señor, que el mundo vea una iglesia que es una familia espiritual, un verdadero reino, una verdadera comunidad de verdaderos hermanos, de personas semejantes a Cristo. Gracias por los pastores y líderes, ministros, encargados y hermanas también que sirven. Gracias por ese corazón entregado a dar su tiempo, su vida, sus recursos, Señor. Guíales, Señor. Guíanos
para que podamos ayudar a los creyentes a cumplir el propósito de ser como Cristo. Transforma nuestra vida, transforma nuestra mentalidad, para que nuestra mente se conforme a la mente de Cristo. Y que cuando tú vengas, Señor, todos estemos contentos de que nos parecemos más a ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias.